Hola, mi nombre es Erika Blanco y en esta ocasión vengo a hablarles de uno de mis autores preferidos. En principio, les contaré cómo llegué a mi autor. Todo comenzó aproximadamente en el 2015, cuando en el colegio vi que muchas personas leían literatura adolescente. Realmente me cuestioné mucho en cuanto a si debería hacerlo yo también. Se veía muy interesante y lo planteaban de una manera maravillosa, como un mundo alterno, de modo que decidí darle la oportunidad a este tipo de literatura. Además, en ese tiempo iba acorde con mi edad. Sin embargo, creo que me topé con un tipo de literatura que definitivamente no era para mí. Estos libros generaron en mí un poco interés. Realmente le di oportunidades a libros tales como Las ventajas de ser invisible o la obra de John Green. Sin embargo, esto no me llenaba. Al igual que mucha otra literatura, sentía que faltaba originalidad, que muchas veces las historias no tenían trasfondo, sino eran repeticiones en repeticiones, y esto no me parecía correcto. Entonces, considerando que siempre me ha gustado la historia, la filosofía, las ciencias sociales, decidí que era momento de explorar cosas nuevas. Sin embargo, no conocía muchas personas que tuvieran estos mismos intereses, pero en un mundo globalizado es imposible no contactar con un montón de gente. De modo que entré a algunos grupos y comencé a seguir algunas páginas que nos daban algunos elementos y daban algunas recomendaciones muy interesantes. Yo, en lo personal, decidí hacer caso a una. Iba bajando en el inicio de mi celular cuando me topé con una de esas imágenes en las cuales en un lado encontramos la foto del autor y en el otro lado encontramos su cita. Lo primero que me causó gran impacto fue el aspecto. Definitivamente mi autor tenía un aspecto despeinado, era un hombre que causaba cierta incertidumbre, ya que tenía la mirada perdida. Uno naturalmente se preguntaría, ¿qué estaría pensando ese hombre? En ese momento fue cuando decidí que, que quería ese tipo de libros en mi vida. En la cita, el autor proponía que un libro debía ser un tipo de segunda caída, debía dejar una huella, una herida, romper algo que estuviese dentro de ti para realmente generar influencia en tu vida. Esto me pareció muy interesante. Realmente era la originalidad que estaba pensando y me pareció muy profundo, de modo que decidí continuar buscando su obra. Leí algunos apartados en internet, sin embargo mi interés seguía creciendo y crecía cada vez más. En, en el momento que decidí comenzar a leer su obra, decidí hacerlo en uno de mis lugares preferidos en el mundo, en la biblioteca Virgilio Barco, donde comencé a leer y donde aprendí muchas cosas, de modo que era el lugar propicio para dar un paso a este nuevo camino en mi vida, porque realmente generó gran influencia. Fui a la biblioteca y un amable bibliotecario me llevó a uno de los últimos estantes en los cuales encontramos pocos ejemplares, de los cuales la mitad estaba en francés y uno estaba en rumano. Realmente solo tuve una opción. A pesar que no era el libro que estaba buscando, realmente lo que leí fue muy interesante. El libro que tomé en mis manos en ese momento era Adiós a la filosofía y colocaba E.M. Cioran, tal como este, y pensé qué significará E.M. Émile Michel Cioran.
lo cual me pareció muy interesante. Y comencé a leer este libro y comencé a interesarme mucho por el autor. Sin embargo, antes de hablar de su obra, creo que es importante hablar un poco acerca de él. Entonces, ¿quién es? Émile Cioran nació el 8 de abril de 1911 en Transilvania, que hoy conforma el territorio de Rumania. Pues él en realidad es un filósofo apátrida. Esto significa que rechaza su nacionalidad. Muchos de nosotros nacemos y nos es asignada una nacionalidad y tenemos una bandera impresa en nuestra frente de alguna manera. Sin embargo, para Émile realmente no es así. Émile tiene un pensamiento muy fuerte en cuanto a los fanatismos. Muchas veces el aceptar una nacionalidad permite que se generen fanatismos. Y en el momento en que se aceptan los fanatismos, se evita intercambiar ideas e intercambiar opiniones. Las ideas de aquellos que se sumen en los fanatismos suelen ser tan radicales que es imposible discutirlas. Y para él, realmente no tener nacionalidad representaba una gran ventaja para su intelecto. Adicional, respecto a lo que les mencionaba de los fanatismos, él también tiene otra cita que dice: al negar el carácter intercambiable de las ideas, la sangre corre. La sangre corre debido a los fanatismos, y es por ello que Cioran intentaba evitar estos extremos de una u otra manera. Esto es lo que evidenciamos en su obra más madura. Sin embargo, existe evidencia que para su juventud él tuvo algún tipo de admiración por algunos extremos, tales como el nazismo, y generó gran interés en cuanto a figuras tales como Hitler. Cuando Émile cumplió 17 años, comenzó a estudiar filosofía en la Universidad de Bucarest. Allí conoció a sus dos mejores amigos, que fueron Eugene Ionesco y Mircea Andrade. Ellos dos son grandes filósofos, grandes académicos y son muy reconocidos aún después de su muerte. Y realmente Émile estableció lazos muy estrechos con estas personas. Para el año de 1937, él recibió una beca para estudiar en el Instituto Francés, en París. Parte de su obra se encuentra en francés. Como les mencioné, hubo algunos libros que no pude leer precisamente por estas barreras de idioma, pero buena parte de su obra se encuentra escrita en este idioma, y podríamos decir que es el idioma que adoptó buena parte de su vida, porque vive en Francia. Podríamos considerar que la mayor parte de su vida. En la obra de Cioran podemos ver que hubo influencias de filósofos muy reconocidos, tales como Nietzsche, Schopenhauer. Incluso muestra una gran admiración por Nietzsche en alguna de sus obras, y estos filósofos son mencionados de manera explícita. Sin embargo, quien realmente ejerció una gran influencia sobre el pensamiento de Cioran fue Lev Shestov, un filósofo ruso, quien le atribuyó la idea de la arbitrariedad de la vida. Esto lo podemos ver implícito en sus textos una y otra vez. El tinte constante de nihilismo, de tormento y preocupación es constante en las obras de Cioran. Sin embargo, esto no le quita el carácter original a sus ideas. Su primera obra, que fue galardonada con el Premio a los Jóvenes Escritores y el Premio de la Comisión en Rumania en 1934, es una de sus más grandes obras. Enzimas de la desesperación ha tenido, por decirlo así, un gran boom dentro de la obra de Cioran. Sin embargo, en lo personal, he tenido bastante interés en cuanto a una de sus obras,
que tiene por título El inconveniente de haber nacido. Usualmente, la moral con la cual crecemos nos indica que la muerte tiene una connotación negativa. La muerte debe ser algo malo para nosotros. Sin embargo, en esta obra, Cioran se cuestiona en cuanto al carácter negativo de la muerte. Dice que esto es absurdo, porque sencillamente la muerte es la consecuencia de haber nacido primero. Naturalmente, esto cuestiona muchas de las enseñanzas que nos han dado y realmente considero que es un pensamiento muy original, porque no es visto el nacimiento con una connotación negativa, al contrario, el nacimiento es algo muy alegre para nosotros como humanos. Sin embargo, la muerte significa pérdida, es tristeza. En una de las obras, no recuerdo exactamente en cuál, Cioran habla un poco en cuanto al budismo y en cuanto a dejar de existir y la importancia que tiene esto, y realmente es allí cuando podemos ver que no solamente Cioran es el que piensa en cuanto a estos temas de manera tan explícita. Ahora, bueno, responderé por qué es importante para mí. Tal como dije al principio, Cioran dice que un libro debe romper algo en ti, cambiar algo en ti o generar una herida con el fin de dejar una huella. Realmente la obra de Cioran dejó una huella en mí y tal como mencioné al principio, no me era posible leer determinado tipo de literatura que consideré que no era para mí, y después de leer libros como los de Cioran y obras un poco filosóficas, algo cambió en ti, o por lo menos en mí lo hizo. Y hoy en día tengo un gran interés por cosas muy distintas a las que seguramente hubiese tenido si esta obra no hubiese pasado por mi vida. La parte más genial de la obra, o el gran legado que me ha dejado, o lo que yo más rescato por lo menos, es que Cioran no se ata a falsos moralismos, por decirlo de alguna manera. Él sencillamente tiene ideas que a pesar que van en contra de nuestras creencias, de nuestras morales, de lo que indica la sociedad que debemos ser, pensar, la manera en la cual debemos actuar, él sencillamente dice, realmente no es así, las cosas pueden ser al revés. Y considero que esto puede ser así, y no solamente Cioran, realmente considero que hay mucha razón cuando él considera un carácter intercambiable de las ideas. Y creo que es importante reconocer que a veces debemos apartar nuestras concepciones iniciales para abrirnos a un mundo de posibilidades y diversas ideas, sin necesidad de casarnos o ser parte exclusiva de una sola corriente, una sola idea, una sola posición, sino realmente llegar a un debate conjunto. Eso es lo que me parece relevante. Y por último, me gustaría despedirme con una de las citas que encontramos en este libro, que es una selección de ensayos que realizó Fernando Savater, uno de los amigos más cercanos a Cioran. Antes de su muerte, ellos se escribieron varias cartas, por eso considero que esta versión es medianamente acertada en cuanto al pensamiento de Cioran. Y bueno, como ya he mencionado antes, es importante intentar evitar los excesos, es lo que yo he aprendido de este autor. Y una de mis frases favoritas, por no decir mi favorita, es esta: una obsesión vivida hasta la saciedad se anulan sus propios excesos. Y considero que es así, que debemos evitar las obsesiones, o en caso de tenerlas,
vivirlas hasta el máximo para que éstas sean anuladas y dar espacio a un gran mundo de posibilidades. Espero que haya sido de agrado y que mi autor también haya generado interés y bueno, gracias por la atención.